Yo estaba un poco también como obsesionado, creo yo, también estaba un poco como que la mente se aferra tanto a esa idea del ex, o sea, por qué nos cuesta tanto darnos En cuenta de que común, las cosas... independientemente si la relación, como tú dices, es saludable o no, yo no quiero O soltarlo. yo al inicio de pronto normalizaba o decía, con el tiempo las cosas se van curando. O en algún momento que lleguemos a una etapa de la relación, él Y no es olvidar a la persona, no es como el día de que, ay, ya no la pienso más y no volví a saber de ella y nunca jamás, no, es cuando llega a tu cabeza y no tiene el control de ti. Quería contarles entonces para empezar yo realmente en alguna época de mi vida, y siempre lo digo, en alguna época de mi vida, eh, tuve mucho inconveniente con este tipo de situación, de cómo olvidar al ex. Porque normalmente siempre pasaba que la persona, digamos que con la que de pronto más tuve dificultad, yo estaba un poco también como obsesionado, creo yo, también estaba un poco como muy apegado. Claro, en ese momento no me daba cuenta, eso lo estoy diciendo hoy en día que puedo mirar hacia atrás y digamos que veo esa versión de Fernando y lo veo muy claramente, ¿no? Como cuando uno va en un carro y ve por el retrovisor, como que uno lo ve todo más claro. Pero realmente en ese momento sentía que yo quería era estar con esa persona. O sea, como que no tenía la capacidad ni siquiera de pensar que quería darme la oportunidad con otra persona. Entonces, a veces se convierte como que no es que sea esa persona y es que es esa persona y como ya hemos compartido tanto y hemos realmente nos hemos conocido, ya conocemos las familias, pero en ese momento como que uno se olvida de las dinámicas que traen la pareja, ¿no? O sea, Sí, como que no importa si si hemos peleado, no importan los celos, no importa nada. Yo lo que no quiero es perder a esa persona. Entonces a mí sí me gustaría que empezáramos hablando de eso, como que, ¿por qué será que la mente se aferra tanto a esa idea del ex? O sea, por qué nos cuesta tanto darnos cuenta de que las cosas se acaban, de que no son para toda la vida, de que hay cosas que realmente pues tienen un inicio y también tienen un final? exacto. Empecemos a hablar de eso, Carlos. Exacto, Fer. Bueno, mira, dijiste algo importantísimo y es obsesividad. Y es que se vuelve un pensamiento obsesivo porque precisamente empezamos a tener como tal esa idealización de la relación. Entonces, como tengo esa idealización de la relación y tengo sumado a eso un posible apego, que en el primer programa lo tocamos, ¿cierto? Entonces no me proyecto con nadie más que no sea esa persona, porque tiendo a idealizar conductas, tengo a idealizar proyectos que teníamos, metas que teníamos en común, independientemente si la relación, como tú dices, es saludable o no, yo no quiero soltarlo porque no me imagino con nadie más. Y digamos que más que la relación, es una relación que tengo conmigo mismo y que tengo que empezar a evaluar, bueno, pero ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué se me dificulta tanto? Y es empezar como tal a evaluar si es miedo a quedarme solo, ¿cierto? Si son heridas de abandono que yo tengo, ¿verdad? Que son esas heridas justamente las que están hablando y no precisamente ese amor que se tiene. Entonces se empieza a crear como tal esa dependencia hacia la persona y esa como obsesividad y pensamientos de es que tiene que ser esta persona porque no me imagino con nadie más. Sí, y empieza como tal a generarse esa ansiedad y obviamente esa compulsividad con querer estar con la persona. Pero digamos que antes de llegar a ese punto de de la compulsividad, de no ser capaz, digo yo, de soltar o de aceptar que esa relación ya terminó, a veces hay como banderas rojas, ¿no? Que pasan. Digamos, normalmente eso se da mucho en las relaciones que en el tiempo que estuvieron terminaron más de dos veces. O sea, digamos que son relaciones que terminaban y volvían. Y entonces, de alguna manera, creo que eso genera ahí una especie como de raya entre las dos personas, porque como mencionábamos el otro día, ¿no? O sea, como que sabemos que esto está mal, nos dejamos un tiempito y otra vez volvemos. Y entonces ese tire y afloje es lo que muchas veces lleva a que una de las dos partes no quiera soltar. Cuando el otro por fin logra soltarse, porque pues tomó la decisión o tuvo la valentía de hacerlo, entonces el otro dice, pero venga, ¿cómo así? Usted se fue la otra vez, pero volvió. Entonces a veces creo yo que son dinámicas como un poco tóxicas, ¿no? Hablemos un poquito de esas dinámicas o esas banderas rojas de que definitivamente ahí está uno metido como en ese círculo vicioso. De hecho, la sola pregunta del tema de hoy, de por qué me cuesta tanto soltar esa relación o terminar con esa persona o dejar de pensar en un ex, es porque ya ha habido ese camino transitado, de lo que decía Fernando en ese ejemplo. O sea, es porque yo ya
intenté, porque como decía Fer, más de 2 veces, 5 veces, o en el transcurso del tiempo que haya durado la relación, hubieron múltiples intentos de o arreglar las cosas, porque buscamos diferentes herramientas, o definitivamente fue un fracaso tras fracaso, frente a muchas herramientas, estrategias que yo haya buscado, Ujú. o banderas rojas que yo también haya identificado, pero que de pronto había normalizado Exacto. que tratos de esa persona o la dinámica de parte y parte ya se volvió de manera disfuncional, no se llegaban a acuerdos, definitivamente los intereses no apuntaban a lo mismo o los objetivos a nivel pareja tampoco apuntaban a lo mismo, y ahí yo empezaba por esa dependencia que Carol nos decía ahorita, por esa obsesión o por ese apego disfuncional, pues yo al inicio de pronto normalizaba o decía, con el tiempo las cosas se van curando, o en algún momento que lleguemos a una etapa de la relación, eso va a mejorar. Y pues el tiempo no lo cura todo realmente. Es sentarme, comunicarme, establecer límites, establecer acuerdos a tiempo para no alargar o perpetuar una dinámica disfuncional con banderas rojas, con intentos fallidos, con normalizar de que es que así si el amor debe doler, y todos los mitos que hemos hablado con respecto a esas creencias erróneas frente a una relación. Ahí es donde se Todo lo puede. convierte. Exacto, el amor todo lo puede, todas esas frases que los que estamos acá conectados en el live, más los que estamos acá también en el panel, por decirlo así, lo hemos utilizado o lo hemos tenido como pensamientos intrusivos o irracionales frente a una relación. Bueno, Jair, pero definitivamente, obviamente vamos a partir del hecho de que terminar una relación pues siempre es difícil, ¿no? O sea, terminar una relación es un proceso doloroso que implica un duelo y todo lo demás. Pero a mí sí me gustaría que pudiéramos hablar sobre en qué momento, o sea, esa pequeña línea delgada que hablamos de lo normal que se puede vivir cuando se termina una relación, sea porque lo terminan a uno, sea porque uno termina, pero casi siempre las personas que les cuesta soltar al ex son a las que las dejaron, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa línea delgada de decir, venga, es normal que sienta esto, que sienta nostalgia, que sienta tristeza, que sienta ganas de ver a la persona? Y hasta qué punto ya decir, venga, o sea, ya estuvo bien porque ya esto se está pasando, de seguir revisando las redes, de seguir buscándolo, de esperar que, guardando la esperanza, ¿no? Como dice, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Cuál es como esa línea delgada? Hablemos de decir, bueno, porque tampoco podemos decir que uno termina con alguien y al otro día ya uno ni se entera, porque no es así. Claro. Y diste unos puntos claves ahí, porque validar la emoción, obvio. Si yo tengo una pérdida sí, que ahí hablamos del duelo, no solamente de un duelo es cuando fallece pues un familiar o un conocido, sino es la pérdida de una relación afectiva, en el ejemplo pues el tema de hoy. Yo voy a tener una reacción o respuesta emocional de tristeza, de nostalgia, de dolor, de frustración, de por qué, y entonces voy en esa etapa de los duelos que también hablaba Fer ahorita, el estado de negación en el que yo entro, es que no concibo, es que no puedo aceptar realmente que se haya terminado algo de tantos años, que tuvo cosas más lindas, etcétera, etcétera. Ahí yo puedo validar esa parte emocional que es necesaria, de hecho, para yo adaptarme a lo que se viene y llegar a la quinta etapa del duelo, que es el aprendizaje de la situación. Pero la línea delgada, más que en tiempos, es también en esa intensidad emocional. Yo no puedo decir que al otro día yo ya vaya a estar como si nada, pero Exacto, tampoco claro. puedo estar revisando cuál es la teoría o cuál es el PDF que me va a decir a mí en qué mes o en qué semana es cuando yo ya me transformo y saco el aprendizaje de la relación. No hay un tiempo establecido, pero lo que yo sí puedo analizar es la intensidad de esa emoción. Entonces, tengo una respuesta emocional, pero que el ideal es que gradualmente yo vaya experimentando cada vez más esa aceptación. Pero si yo sigo incrementando ese dolor emocional y lo sigo reforzando con lo que decía Fernando ahorita, sigo pendiente de los estados, sigo pendiente a ver de pronto qué dicen los amigos o las personas en común, voy a mirar comunicación de manera indirecta o genero comunicaciones innecesarias, que de pronto no había proyectos de por medio, pero estoy preguntando cómo está, cómo se siente, pero hemos terminado, ¿no? Pero sigo reforzando ese tipo de comunicación y vínculo, porque si yo sigo reforzando el vínculo con ese tipo de permisos o pequeños aspectos, no estoy elaborando realmente un duelo, y lo que estoy haciendo es perpetuar la respuesta emocional de dolor. Y es que mire, Carol, tenemos ahí varias preguntas. Bueno, Majo nos pregunta que cuánto debe ser el tiempo máximo del duelo y cómo sé si ya llegué a la quinta etapa que mencionaba
Yair, hablemos un poquito de eso. Bueno, Majo, mira, con respecto a la pregunta que nos haces, excelente. Eso es algo que muchas personas, digamos, que nos causa como esa incertidumbre, porque, por ejemplo, muchos de mis pacientes llegan a consulta como queriendo que ese proceso sea lo más rápido posible por el dolor que se siente, claro, la ansiedad, fisiológicamente esa sensación como de vacío, como de esa pérdida de sentido. Entonces llega un punto en el que yo ya no quiero sentirme más así, necesito que el proceso sea rápido porque obvio, ¿quién dice, ay, me encanta estar triste, qué chévere sentir ansiedad? Sí, claro que queremos pasar ese proceso lo más rápido posible, pero ahí es donde cometemos el primer error y es el hecho como de intentar no tener esa empatía con nosotros mismos y decir, bueno, esto me duele, porque es una persona importante, porque fue una persona importante, porque me dio momentos felices, teníamos proyectos, sueños, está bien. Las 5 etapas que nombra Yair son importantísimas, pero es entender que es un proceso y como proceso, digamos que no es como pasé la primera etapa, voy para la segunda, después voy para la tercera, después voy para la cuarta, ¿no? Incluso tú puedes iniciar con la primera, después pasar a la tercera, devolverte a la primera, pasar a la segunda etapa y eso hace parte del proceso. ¿Cuándo sabes tú que soltaste? Y creo que eso lo dije en uno de los live. Cuando uno siente que sanó, cuando uno siente que realmente ya está en esa etapa como de sanación y liberación, y no es olvidar a la persona, no es como el día de que, ay, ya no la pienso más y no volví a saber de ella y nunca jamás, no, es cuando llega a tu cabeza y no tiene el control de ti o de tus emociones, es cuando Exacto. ya logras identificar el aprendizaje que tuviste de esa relación. Ah, esta persona vino y me enseñó que yo debo ponerme de primera, que yo no debo idealizar una relación, que yo primero soy Majo antes de ser pareja, que yo primero soy Majo, o bueno, María José, antes de ser como tal esposa, que yo soy antes de, y esa persona vino a enseñarme que yo primero tengo que priorizarme. Porque si yo estoy primero y tengo la certeza de que voy a cuidar de mí y no darle el control a esa persona, ahí entiendo que estoy en ese proceso de sanar, ¿sí? Antes no. O incluso agradecer a esa persona por lo vivido, ¿sí? Que hubo momentos tristes, de conflictos, peleas, sí, claro, como toda relación, pero también es agradecer porque en su momento fuiste feliz. Ahí es donde tú eres consciente de que ya estás en esa quinta etapa y ya eres una persona que tiene la capacidad como tal de decir, puedo de pronto estar lista para abrirme emocionalmente nuevamente desde el vínculo sano y no la necesidad, sino desde la elección. Y es que, claro, hay una pregunta aquí que nos hace Tatiana Rodríguez 450 y dice, sí, yo sentí esa intensidad emocional porque la otra persona pudo seguir adelante. ¿Por qué la otra persona pudo seguir adelante tan rápido? Y eso es algo que realmente le pasa a mucha gente y creo que es una de las causas por las que de pronto les cuesta superar a les de darse cuenta de que uno todavía está enfrascado y empecinado en que las cosas o guardando la esperanza y uno ve que la otra persona ya está con otra persona, ya está viviendo su vida y que uno ya no es nadie para esa persona. Entonces, esa pregunta es, bueno, ¿por qué esa persona sí pudo cambiarme tan rápido y empezar su vida tan rápido y yo estoy aquí enfrascado esperando lo que no va a llegar? Pero ojo porque ojo porque es que ahí también hay que analizar algo, ¿no? Si realmente esa persona sí pudo salir adelante o fue lo que también esa persona de manera indirecta o directa quería proyectar con esa fortaleza emocional. ¿Me hago entender? Porque eso es muy común también en esas terminaciones en las relaciones, de que yo me voy a tomar mi espacio, yo voy a realmente a procesar ese duelo, elaborarlo, pero empiezo a alimentarme de las redes sociales o de las personas en común, como decíamos ahorita al inicio, y lo que está proyectando la otra persona es un falso empoderamiento o un falso terminación de ese ciclo del duelo, cuando realmente no es así. Yo tengo que estar más pendientes de mi emoción y validar mi emoción, la que estoy experimentando. Yo soy en mi etapa, como decía Carol, el duelo no es de manera jerárquica, sino no es lineal. Yo puedo entrar en la etapa 2, en la etapa uno, devolverme, no importa, no hay, pero tiene que importar esa validación y conciencia de lo que yo estoy experimentando, porque puede ser, y yo me atrevo a decir que en la mayoría de las ocasiones, esas falsas percepciones de que la otra persona sí está fortalecida, realmente no están así. Lo que pasa es que ya esa persona en su momento, con la relación que haya iniciado o con eso que proyectó, internamente está retardando ese proceso de duelo. Yo tengo que vivir mi experiencia, yo no me puedo comparar ni siquiera con mi ex ni con otras relaciones porque también me voy a frustrar y me estoy descongestionando más emocionalmente. Ujú. Sí, yo, Exacto. yo, yo pienso también que a veces uno se enfrasca mucho o sea, o se enfoca mucho en la otra persona.
O sea, como que en los duelos, pues es mi duelo, ¿no? Es mi duelo. Y yo tengo que hacerme cargo de mi duelo. Por eso, la vez pasada que hablábamos del contacto cero, yo les comentaba que para mí la herramienta que me salvaba de no caer precisamente en esa obsesión de querer saber lo que pasaba con esa persona, para mí el contacto cero me salvaba. O sea, creo que el contacto cero es una herramienta que es difícil para la persona que todavía está enamorada e ilusionada, pero realmente es una herramienta que lo saca a uno de ese círculo. O sea, porque el hecho de cortar toda comunicación, el hecho de borrarlo de las redes, el hecho de borrar el número, de que eso poco que quedó, digamos, ya no exista y yo no tenga la oportunidad de llamar, ni de escribir, ni de ver un estado de WhatsApp, ni tenerlo en las redes, eso es algo que le da a uno mucha tranquilidad, como que le permite a uno empezar a verse en su vida solo, obviamente, pero ya, pues, sin tener ahí la cosa de estar mirando y de estar buscando.